la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Bienvenida, presidenta. ¿Cómo está, Priscila? Buenas noches a todos y todas las que nos ven y los que nos ven esta noche. ¿Qué ha sucedido con el tema de los nombres, las cantidades? ¿No abastece la cantidad de mujeres? A ver, Priscila, el proceso tiene varias etapas. La anterior vez que estuve aquí en el programa lo expliqué. La primera etapa tiene que ver con la verificación de requisitos. ¿Qué tipo de requisitos estamos hablando? Requisitos comunes y requisitos específicos. Desde la edad, la nacionalidad boliviana, el hecho de haber hecho el servicio militar en varones, etc. Una serie de requisitos para funcionarios públicos en general, y hay requisitos específicos para cada tribunal. Por ejemplo, la especialidad en el área del derecho, en el estudio que ha realizado esa persona y en la experiencia que tiene esa persona. Esa es la primera fase. Luego viene recién el proceso de evaluación de méritos, examen escrito y finalmente una entrevista. Cuando partimos el día viernes, informamos al país que había 492 postulantes, hombres y mujeres, y que había un número suficiente de postulantes mujeres en todos los departamentos, porque así era. Sin embargo, en la primera fase, que es la verificación de requisitos, hubieron casos en los que hombres y mujeres fueron inhabilitados porque no cumplían esos requisitos, alguno de esos requisitos o varios requisitos. Entonces, ha habido casos, y yo quiero poner dos ejemplos, los mismos ejemplos que puse en la conferencia de prensa hoy día. El primero, el Tribunal Supremo de Justicia, los postulantes y las postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia del Departamento de La Paz han quedado con un número de mujeres insuficiente para lo que señala el reglamento. Deberían ser al menos 2 y hay una sola mujer que ha quedado habilitada. La otra cara de la moneda, en Tarija, para el Tribunal Constitucional, ha quedado un solo hombre frente a 5 mujeres como candidatos para el Tribunal Constitucional en el caso del departamento de Tarija. Por supuesto, la mayoría de los departamentos, en la mayoría de los casos, se cumple los requerimientos que hace el reglamento y la ley sobre el tema de género y plurinacionalidad, pero hay algunas excepciones. Entonces, lo que nosotros hoy día hemos propuesto es que vamos a proponer a la Asamblea, vamos a elevar una propuesta a la Asamblea para que se flexibilicen estas determinaciones de reglamento y de ley que establecen que sea en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Tribunal Constitucional un 50% de candidatos ya en la papeleta preseleccionados, hombres, y un 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque consideramos que hay un número importantísimo de postulantes, 492 personas, que hay un número muy importante de personas con currículums se ve ya de buena calidad, profesionales de buena calidad, que podrían acceder a la papeleta, y no podemos restringir a estos postulantes que se han presentado por cumplir solamente estos requisitos de género y plurinacionalidad. Pero eso dice el reglamento. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: ¿queremos a los mejores y las mejores? Bueno, muy bien, vamos a tener a los mejores y las mejores. En algunos casos tendremos departamentos probablemente en los que tengamos 3 mujeres o 4 mujeres en la papeleta y un hombre o ningún hombre, y en otros casos tendremos 3 hombres o 4 hombres y una mujer o ninguna mujer. Pero serán los mejores calificados, serán los que tengan unos méritos suficientes como para llegar a estas instancias y que el pueblo boliviano pueda elegir. Presidenta, se ha hablado mucho, y usted también ha sido parte de esta discusión de la paridad de género. La ley lo dice. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Habrá que modificar la ley? Tendremos que flexibilizar de manera transitoria para esta elección, no para las siguientes elecciones,
¿Por qué, Priscila? Por un hecho muy simple. Ya se hizo una ampliación de la convocatoria. Y por lo tanto, esa ampliación de la convocatoria obedece, hemos tenido que apretar el cronograma cuando hemos ampliado la convocatoria, y no tendría sentido, porque no es solo que no tenga sentido, nosotros tenemos como obligación de la Asamblea entregarle al pueblo boliviano una lista de preseleccionados. Si no lo hacemos y si se postergan las elecciones, los magistrados y las magistradas que están actualmente en el órgano judicial tendrían que quedarse. Y eso sería absolutamente inconstitucional. Pero no se puede declarar... En cambio, este tema de género y plurinacionalidad no es un mandato constitucional cerrado, es una determinación de ley que con otra ley puede modificarse transitoriamente para este proceso. Pero ¿sabe qué? Yo lo que quisiera a aquellos que les he escuchado en las declaraciones de la oposición decir, no, pero no pueden cambiarse las reglas de juego en medio camino. Pero en medio proceso. No, porque no les estamos cambiando las reglas del juego a los postulantes y las postulantes. Aquellos que, esas 492 personas que se postularon van a mantenerse con las mismas reglas del juego, la misma puntuación para la evaluación de méritos, el examen escrito, etc. Lo que va a variar es a quién preselecciona la Asamblea. O sea, la Asamblea luego de todo ese proceso va a tener una lista de preseleccionados. Actualmente la ley y el reglamento le dice, usted a la Asamblea, ustedes asambleístas tienen que elegir 50% de mujeres y 50% de hombres. Imagínese, Priscila, que en Tarija, voy a poner un ejemplo, hay 5 mujeres para el Tribunal Constitucional Plurinacional y un varón. Digamos que de las 6 personas, las con mejor puntuación sean 4 mujeres. ¿Por qué tendríamos que cerrar la posibilidad a que entren 4 mujeres cuando el varón no tiene la mejor puntuación? Me parecería excelente. Y sucederá en otro departamento. Sí, permítame, este detalle me parece muy importante, porque cuando se discutió la paridad de género, justamente no se veía ese detalle. Se decía, bueno, se necesita 50% mujeres y 50% hombres. Sea o no sea capaz, no importa, tú eres mujer adentro, porque necesitamos en la lista mujeres. Yo no estaba de acuerdo y siempre lo he dicho, siempre lo he expresado, que nosotras como mujeres podemos ganarnos el lugar que tenemos por la capacidad que tenemos. ¿Por qué cambiar esta ley por conveniencia para ahora? ¿Por qué no hacer entonces una reforma ya para que se quede y que sean los mejores los que estén siempre? Porque en general el principio de ese proceso de preselección era que haya la posibilidad, porque en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, hay 50% de hombres y 50% de mujeres en la papeleta, pero la población puede elegir a 2 hombres o a 2 mujeres, ¿no? O sea, un titular hombre y un suplente hombre en cada departamento, igual una titular mujer y una suplente mujer. La diferencia en el Tribunal Supremo de Justicia que se hizo, que tiene el diseño de 2 franjas, quien gana, si el que gana con mayor votación es varón, la suplente tiene que ser de la lista de mujeres la más votada y viceversa. Si la más votada en el Tribunal Supremo para ese departamento es mujer, el suplente será de la lista de varones, que tiene que ver con no solo paridad, sino alternancia. Son 2 principios. Uno es la paridad y el otro principio es la alternancia. ¿Por qué no modificarlo? Porque son principios constitucionales. Entonces, tenemos la paridad. ¿Por qué no respetarlo ahora? Porque lo contrario significaría prolongar el mandato de las autoridades actuales del órgano judicial, que desde nuestro punto de vista no debería hacerse. La Asamblea tiene la obligación, es que no depende de la Asamblea, Priscila, quién se presenta. Pero hay un número de profesionales importantísimos. O sea, ¿quién puede decir que 492 personas es poca gente
para preseleccionar. No, estoy de acuerdo, pero también decían que más de 200 candidatos en el Beni se tenía que cumplir la ley y los borraron por determinación del Tribunal Electoral. Creo que era una cantidad importante, igual se cumplió la norma que decían que había que cumplirse y se lo sacó. Sí, pero nosotros podemos modificar esa norma. Porque no hay un mandato constitucional que diga... Por conveniencia. No es porque conveniencia. En este momento sirve así. ¿Por qué no declarar desierta la convocatoria? Por lo que le estoy diciendo. Dígame usted cómo haríamos si declaramos desierta la convocatoria para entregarle en octubre, no en octubre, en julio a la gente, al Tribunal Supremo Electoral, una lista de personas que pueda ir a una papeleta y que en octubre se elijan a las personas y en enero se las posesione. Se acabó el mandato de las actuales autoridades del órgano judicial. ¿Y no se les quiere ampliar el mandato para poder manejar eso? Sí creo yo, en lo personal, que sería mucho más complejo porque eso sí es de mandato constitucional. La Asamblea tiene el mandato obligatorio constitucionalmente de cumplir esta tarea de preseleccionar. El 50% de hombres y 50% de mujeres es un mandato de ley, no de constitución. Y una ley con otra ley transitoria puede ser modificada. Priscila, si nosotros estuviéramos en la primera convocatoria, yo entiendo que se nos diga, ampliemos la convocatoria. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Entonces, no podemos poner en riesgo un mandato constitucional a título de que a rajatabla se cumpla algo que no depende de la Asamblea. Si hoy tenemos una sola mujer en el Tribunal Supremo de Justicia como posible preseleccionada para el Tribunal Supremo de Justicia en el Departamento de La Paz, la Asamblea no lo puede modificar como realidad. ¿Qué le garantiza a la Asamblea, además, que ampliando una siguiente vez va a haber una mujer que presente toda su documentación, que cumpla todos los requisitos, que además pase el proceso de evaluación del mérito, el examen escrito, la entrevista y llegue con 56 puntos a la Asamblea? Lo que sí tenemos que cumplir obligatoriamente, porque la Asamblea no puede escaparse de su responsabilidad constitucional, es preseleccionar a esas personas para que el pueblo pueda votar en octubre. Yo, francamente, Priscila, no sé, se puede hacer un sondeo de opinión entre la gente. La gente pretende que se posterguen las elecciones y que se amplíe el mandato de las actuales autoridades del órgano judicial. Lo dudo muchísimo. Y esa es la única alternativa. Porque es muy fácil desde la oposición decir, bueno, pero que se declare desierta la convocatoria. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos sin autoridades al órgano judicial? No puede. Eso es irresponsabilidad. Esa misma oposición, Priscila, que hacía esto, mire, 1999, ronda fantasma del cuoteo en designación de Supremo. ¿Quién está ahí? Tuto Quiroga. Cuoteo asoma en la negociación para las designaciones. Así elegía esa oposición que hoy día se llena la boca hablando de paridad de género, hablando de plurinacionalidad, hablando de meritocracia. Así elegían. Seguimos. Magistrados serán elegidos en reuniones secretas, es decir, se reunían en hoteles, los partidos políticos se entregaban, se distribuían el mazo como si fueran cartas y iban después y votaban en el Congreso. Miren, si me permite, por favor. Mire, elección de magistrados implica venta de espacios. Así elegían estos mismos señores que ahora quieren venir a darnos clases de meritocracia. Por favor. Presidenta, pero hay algo que es cierto y es que las reglas del juego están cambiando. No, porque no están cambiando. Le explico por qué entiendo que sí están cambiando. Porque si antes había una alternancia, una paridad, y que sí teníamos que elegir una mujer, un hombre, y si salía un hombre tenía que ser la suplente mujer y todo, se ha cambiado las reglas, porque yo que me postulé y dije, bueno, soy mujer, tengo opción a tener el cupo de mujer. Pero ahora, como no hay más mujeres, ya ni modo, pues ahora si me ganan los varones, ya ni modo. ¿Me entiende? Pero no, es más o menos eso. No,
lo siguiente, Priscila. Si usted pretendía, por ser mujer, entrar así nomás, es una locura. Porque la convocatoria le exigía a usted cumplir unos requisitos. Y si usted no cumplió los requisitos, no fue la asamblea la que le cambió la regla del juego. Usted perdió la posibilidad de estar ahí preseleccionada porque no cumplió el requisito. Perfecto. No porque nosotros cambiamos las reglas. Llegó hasta la papeleta. Y en la papeleta tenía la posibilidad de ser elegida porque era mujer. Tenía la posibilidad. ¿Y la sigue teniendo? No, no de la misma forma. No, porque si esa persona llega a la papeleta, Priscila, llegará porque es la mejor mujer. Está bien, estoy totalmente de acuerdo, no le voy a discutir eso. No voy a Pero sí había esta paridad y esta alternancia que se tenía que respetar, o sea, sí o sí tenía que haber una mujer. Y sería correcto entonces, yo me pregunto, ¿sería correcto entonces que nosotros, como es mujer o como es indígena, no tiene que cumplir este requisito? Este otro postulante que no es indígena y es varón, sí tiene que cumplirlo, pero esta no. No, eso no sería correcto, Priscila. Pero entonces anulemos la ley. Porque lo que estaríamos haciendo en ese caso es poner por encima de la meritocracia, de que la gente cumpla requisitos, de que la gente sean profesionales probos, etcétera, el tema de género y el tema de plurinacionalidad. Pero entonces, ¿por qué para ahora y no para otros? Porque la posibilidad hacia adelante de que hayan el 50% de mujeres y el 50% de hombres que cumplan requisitos, que tengan méritos, que sean gente idónea, está abierta. Yo no sé si en 5 años se presentarán igual número de, o más o menos proporcionalmente, porcentajes similares de hombres y mujeres. Es lo que quisiéramos. Porque sí queremos, Priscila. Pero entonces siempre vamos a dejar esta ley transitoria. No, porque esta ley, las leyes transitorias son para este proceso. Claro. Permítame esto, Priscila. Yo aspiro como mujer a que el día de mañana no sea el 28% de postulantes mujeres las que se presenten, sino algo más cercano al 50%. Porque tenemos que entender, Priscila, obviamente las mujeres somos igual de capaces. No necesitamos una desigualdad meritocrática para ingresar. Pero hay que entender algo, Priscila. Cuando uno es profesional, ha estudiado maestría, etcétera, pero tiene un bebé de 8 meses, la situación no es igual para la mujer que para el hombre. O tiene un bebé de 2 meses o de 3 meses. No es la misma situación todavía. Eso todavía tenemos que irlo construyendo en muchos años, seguramente. No es igual de fácil para una mujer hacer una maestría, hacer un doctorado, hacer un diplomado, cuando tiene hijos, cuando tiene que trabajar y cuando tiene doble y triple carga. ¿Y que eso sucede, Priscila? Eso no se ha modificado lastimosamente todavía totalmente en nuestra sociedad, porque las funciones al interior del hogar no son las mismas. Resulta que la carga en relación a los hijos, a la responsabilidad de la vida privada, sigue estando sobre las espaldas de una mujer. Cuando la mamá está enferma, el papá son mayores, en general esa responsabilidad recae sobre la hija mujer. En general. Por supuesto que hay hombres, hijos maravillosos que cuidan a sus madres, a sus padres, etcétera. Pero en general todavía las mujeres estamos al cuidado de los hijos, de las personas mayores, de las personas en situación de discapacidad. Y son desigualdades que las iremos rompiendo en el tiempo. No es, y siempre lo he dicho, yo no creo que la igualdad se dé solo a través de una norma que garantiza el 50%. La igualdad requiere muchos más aspectos. Pero en este caso puntual, Priscila, Tarija es un ejemplo de que no solamente en el caso de las mujeres, en Tarija quedó un hombre. Bueno, vamos a ver qué sucede con la asamblea. Podríamos aplicar al revés exactamente todo lo que hemos discutido acá, porque es lo correcto. A ese hombre yo no lo voy a meter automáticamente a la lista solo por cumplir esa parte de la ley. Pero entonces debería utilizarse ese criterio en todo.
no solamente para esta oportunidad, sino en todo. O sea, pareciera que tuviéramos una ley ahí. ¿Y por qué no podría darse, Priscila, que dentro de 6 años, en la próxima elección, cuando toque la siguiente... Que sean los mejores, no que sean mujeres u hombres. Van a ser los mejores. Igual aquí hay una definición de que sean los mejores, meritocráticamente, y las mejores. Pero ¿por qué no podría darse el hecho de que ya no sea un 28% de postulantes mujeres, sino de que sea 45 o 50% de mujeres? Ojalá, eso es lo que queremos. Así como quisiéramos que tuviéramos una sociedad en la que ya no tendríamos que hablar de castigar la violencia contra las mujeres, porque ya no tenemos violencia. Eso es lo que quisiéramos. Entonces, yo no puedo prever que dentro de 6 años no pueda ocurrir que haya mayor equilibrio en términos de postulación. Si yo modifico la ley del régimen electoral de una vez y para siempre, estoy cerrando la posibilidad de que dentro de 6 años haya un número similar, en la mayoría de los casos, de hombres y mujeres. Presidenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La explicación en torno a lo que se va a proponer en la Asamblea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Priscila. Un gusto, como siempre.